La mitomanía. La mitomanía, también conocida como pseudología fantástica o mentira patológica, es un fenómeno psicológico complejo que se caracteriza por la tendencia compulsiva e incontrolable a mentir de manera reiterada, incluso en situaciones donde no existe una ganancia aparente. A diferencia de la mentira común, que suele tener una intención clara, como evitar una consecuencia o conseguir un beneficio, el mitómano crea relatos que muchas veces son inverosímiles, adornados o directamente ficticios, sin que necesariamente busque una recompensa tangible. Esta conducta va más allá de la manipulación puntual y se convierte en una parte central de la identidad del individuo, en una necesidad casi orgánica de deformar la realidad para sentirse más valioso, más aceptado o menos vulnerable. Una característica distintiva de la mitomanía es que las mentiras no suelen limitarse a simples invenciones, sino que muchas veces se presentan con un alto grado de detalle, emociones aparentes y una coherencia que hace difícil detectarlas. La persona que padece esta condición puede crear historias completas sobre su vida, logros, relaciones o tragedias, construyendo una realidad paralela que termina fusionándose con su autoconcepto. Esta capacidad para inventar narrativas puede incluso impresionar por su creatividad, pero su finalidad no es artística ni lúdica, responde a una necesidad psicológica profunda de compensar carencias emocionales, inseguridades o traumas no elaborados. Los orígenes de la mitomanía son multifactoriales. Desde una perspectiva psicoanalítica, puede entenderse como una defensa ante el sentimiento de vacío, de inferioridad o de abandono, originado generalmente en etapas tempranas del desarrollo emocional. Niños que han crecido en entornos donde no fueron vistos, valorados o donde sus emociones fueron invalidadas, pueden desarrollar una tendencia a mentir para obtener la atención o el reconocimiento que les fue negado. La mentira, entonces, aparece como una herramienta para sobrevivir emocionalmente en un entorno hostil o negligente, transformándose en un hábito arraigado con el paso del tiempo. Desde el enfoque conductual y cognitivo, la mitomanía puede observarse como una conducta reforzada por el entorno, cuando una mentira genera una respuesta positiva, como atención, admiración o evitación del castigo, el cerebro registra dicha acción como eficaz, lo que fortalece el patrón. Con el tiempo, este proceso de reforzamiento se convierte en automático, y el sujeto miente sin necesariamente analizar las consecuencias o evaluar alternativas. Esta automatización hace que la mentira deje de ser una estrategia deliberada y se transforme en una conducta impulsiva, difícil de controlar, incluso cuando el mentiroso es consciente de que podría ser descubierto. Otra dimensión importante a considerar es la relación entre la mitomanía y la autoestima. La persona mitómana suele tener una autoimagen deteriorada, y a través de la mentira busca proyectar una versión idealizada de sí misma. En muchos casos, el mitómano inventa logros académicos, títulos profesionales, relaciones importantes, enfermedades graves o hazañas heroicas, todo con el objetivo de obtener la validación que no se siente capaz de alcanzar con su identidad real. La mentira, en estos casos, no es un mero juego de ficción, es un intento desesperado por ser alguien mejor, más digno de amor, respeto o admiración. El entorno social del mitómano suele verse profundamente afectado. Familiares, parejas, amigos y compañeros de trabajo terminan desconcertados, frustrados o heridos al descubrir que han sido engañados sistemáticamente. Este daño a las relaciones interpersonales puede generar rupturas irreparables, aislamiento social o conflictos legales. Sin embargo, el mitómano no siempre comprende la magnitud del impacto de sus actos, su mundo interno está tan embrollado entre la realidad y la fantasía, que muchas veces no distingue del todo entre lo que ocurrió y lo que inventó. Esta confusión mental, conocida como identificación con la mentira, hace aún más complejo el abordaje terapéutico. No debe confundirse la mitomanía con el trastorno de personalidad antisocial o el narcisismo patológico, aunque puede haber solapamientos. Mientras que el mentiroso antisocial miente para manipular, obtener poder o explotar a los demás, y el narcisista lo hace para mantener una imagen grandiosa de sí mismo, el mitómano miente de manera más impulsiva, sin siempre buscar un objetivo estratégico. En algunos casos, incluso siente culpa o vergüenza por sus mentiras, pero se ve incapaz de detenerse. Esta distinción es clave para diferenciar la mitomanía como síntoma o como estructura de personalidad más profunda. Uno de los desafíos más grandes para el mitómano es reconocer que tiene un problema. Debido a que las mentiras han formado parte de su identidad durante tanto tiempo, desmantelarlas puede generar un sentimiento de pérdida o vacío existencial. Además, admitir el problema implica confrontarse con la culpa, el dolor causado a otros y las consecuencias de sus acciones. Por ello, muchos mitómanos solo llegan a terapia después de una crisis severa, como el fin de una relación, el rechazo de sus hijos, la pérdida de un empleo o una intervención legal. Es entonces cuando, al quedarse sin recursos externos para sostener sus invenciones,
deben mirar hacia adentro y enfrentar su verdad. La psicoterapia es una herramienta fundamental para tratar la mitomanía. El proceso terapéutico debe enfocarse, en primera instancia, en establecer una relación de confianza entre paciente y terapeuta, ya que la tendencia a mentir puede extenderse también al espacio clínico. Una vez consolidado ese vínculo, se puede comenzar a trabajar en el reconocimiento del patrón de mentira, en la identificación de sus raíces emocionales y en el desarrollo de estrategias de afrontamiento más saludables. La terapia cognitivo-conductual, el enfoque psicodinámico y el trabajo con traumas tempranos pueden ser útiles, dependiendo del caso particular. En paralelo, es crucial reforzar la autoestima del mitómano desde una perspectiva realista. Ayudarle a descubrir sus talentos auténticos, sus logros verdaderos, y a aceptarse con sus imperfecciones, es parte del proceso de reconstrucción interna. El objetivo no es simplemente que deje de mentir, sino que sienta que puede ser amado, respetado y valorado sin tener que inventar otra versión de sí mismo. Esto implica un trabajo profundo sobre la identidad, el autoconcepto y la autoaceptación, acompañado de un entorno que fomente la sinceridad sin castigo ni humillación. En algunos casos, la mitomanía está asociada a otros trastornos mentales, como trastornos del estado de ánimo, ansiedad, adicciones o trastornos de personalidad. Cuando esto ocurre, el tratamiento debe ser integral y abordar todas las dimensiones del problema. También puede requerirse la participación de otros profesionales, como psiquiatras, si hay síntomas de tipo psicótico, o trabajadores sociales, si el entorno del paciente necesita apoyo adicional. El tratamiento, por tanto, debe ser personalizado y continuo, ya que las recaídas pueden ocurrir incluso después de un periodo prolongado de mejora. Desde una mirada más humanista, la mitomanía puede interpretarse como una manifestación extrema del deseo humano de ser escuchado, comprendido y aceptado. En el fondo, el mitómano es alguien que grita por atención y reconocimiento, aunque lo haga de manera distorsionada. Bajo las capas de mentira, suele haber una historia de abandono, de invisibilidad emocional o de trauma no resuelto. Comprender esto permite abordar la condición no desde el juicio moral, sino desde la compasión y la intención terapéutica de ayudar al sujeto a recuperar su voz verdadera. En la infancia, la mitomanía puede pasar desapercibida o confundirse con la fantasía típica del desarrollo infantil. Sin embargo, cuando la mentira se vuelve reiterativa, desproporcionada o perjudicial, es importante prestarle atención. Padres que ridiculizan, castigan en exceso o no escuchan genuinamente a sus hijos pueden fomentar, sin querer, que estos recurran a la mentira como forma de supervivencia. Por ello, es fundamental que los cuidadores promuevan un entorno de confianza, donde decir la verdad no implique miedo, castigo o rechazo, sino que sea valorado como una virtud en la construcción de vínculos sanos. En el ámbito escolar o laboral, las personas mitómanas suelen tener dificultades sostenidas. Pueden presentarse como extremadamente competentes, inventar experiencias laborales, simular enfermedades o incluso copiar ideas de otros para aparentar creatividad. Estas estrategias pueden dar resultado a corto plazo, pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz. El impacto en la reputación profesional puede ser devastador, llevando al sujeto a caer en una espiral de aislamiento, ansiedad o incluso depresión. Por eso, es importante que las instituciones también estén preparadas para identificar y canalizar estos casos de forma empática y adecuada. En el contexto familiar, convivir con un mitómano puede resultar extremadamente desgastante. Los vínculos se erosionan, la confianza se debilita, y la sensación de traición se convierte en una constante. Familiares pueden oscilar entre la compasión, la rabia, la incredulidad y la desesperanza. La intervención psicoeducativa es clave para ayudar a los seres queridos a entender que la mentira, en estos casos, no es siempre una elección consciente, sino una compulsión que requiere tratamiento. También es importante establecer límites saludables, proteger la propia salud mental, y si es posible, participar del proceso terapéutico como red de apoyo. A nivel cultural, la mitomanía también se ve influida por los valores y expectativas sociales. En sociedades donde el éxito, la imagen, la fama o el reconocimiento son altamente valorados, las personas pueden sentir una presión mayor por proyectar una versión idealizada de sí mismas. Las redes sociales, por ejemplo, amplifican esta tendencia al permitir crear identidades cuidadosamente curadas y filtradas. Aunque esto no equivale necesariamente a mitomanía, sí puede ser un terreno fértil para que esta condición se desarrolle o se mantenga, especialmente en personas emocionalmente vulnerables. La tecnología también ha modificado la forma en que la mitomanía se manifiesta. Antes, la mentira quedaba circunscrita a círculos personales, pero hoy, un mitómano puede inventar una identidad entera en línea, con perfiles falsos, fotografías ajenas y una vida digital ficticia.
Esta expansión del alcance de la mentira puede tener implicancias legales y éticas graves, además de un impacto emocional considerable, tanto para el sujeto como para quienes son víctimas del engaño. En estos casos, la intervención puede requerir la combinación de terapia psicológica y control del uso compulsivo de medios digitales. El pronóstico para una persona con mitomanía varía según múltiples factores: el grado de conciencia del problema, la disposición a recibir ayuda, el apoyo familiar, la presencia de trastornos asociados y la calidad del abordaje terapéutico. Si se atiende a tiempo y con un enfoque adecuado, es posible lograr avances significativos, aunque el proceso puede ser largo y con recaídas. Lo esencial es comprender que no se trata de curar a alguien mentiroso, sino de acompañar a una persona que ha perdido el contacto con su autenticidad hacia un reencuentro con su verdad personal y emocional. Finalmente, la mitomanía nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la empatía y la escucha verdadera. En una sociedad que premia la imagen por encima del ser, que muchas veces castiga la vulnerabilidad y sobrevalora el éxito aparente, la mentira se convierte en una trampa seductora. Pero solo cuando cada persona se siente vista, aceptada y comprendida tal como es, sin necesidad de máscaras, florece la verdad. Y en ese espacio de verdad, incluso el mitómano más atrapado en sus ficciones puede comenzar a sanar.